Todo lo que cantamos procede de la Escritura y tan adecuado a lo que estamos estudiando sobre su gracia, sobre su amor, sobre la manera en que Él nos aceptó a cada uno de nosotros, nos hizo sus hijos. Esta gracia que ahora tenemos no es algo que llena tu corazón y lo llena de alegría y de una dignidad que no tenemos, pero Jesús tiene toda la dignidad y por eso esto no lo hacemos casi, pero aquí como una expresión de este gozo, ¿por qué no aplaudimos y nos damos cuenta? Cuán bueno es el Señor, cuánta gracia nos ha dado, cómo la vida cristiana es algo increíble, al menos debería serlo. Y por eso estamos aprendiendo en esta carta tan especial. Yo a veces pienso tan especial y me duele un poco que sea tan corta. A mí me gustaría que fuera como el libro de Samuel, de unos 20 y tantos capítulos. Este tiene 6, pero vamos a el capítulo 2 y vamos a aprender o a seguir aprendiendo sobre lo que amenazaba a la iglesia de aquel momento y cómo esta amenaza sigue latente en nuestros días, de diferente forma. No estamos amenazados por el judaísmo. Este es un país donde escasamente alguien practicará o judaizará, diríamos nosotros, apelando a aquellas reglas y aquellas costumbres que los judíos tenían, algo que estaba pasando en la iglesia allá en Galacia. Pero enfrentamos otras cosas y como les he explicado desde el inicio, el legalismo tiene varios matices. Uno de ellos tiene que ver con fingir espiritualidad por medio de aspectos externos que no cuestan tanto, que de por sí no son malos. Por ejemplo, venir a la iglesia es algo muy bueno, pero no basta. El venir a la iglesia no te hace más espiritual, pero te provee un recurso y un ambiente en el que tú puedes crecer espiritualmente. Pero también aprendimos que hay iglesias y hay predicadores que predican otro evangelio, valga la redundancia, que predican otra cosa, que están tratando de esclavizar a la gente hacia ciertas reglas religiosas, o que traemos nosotros algunas creencias que no queremos soltar, y somos esclavos de esa forma de vivir la vida cristiana, que no se basa en la gracia del Señor. Y lo que vamos a hacer, fíjate, vamos a ver todo el capítulo 2 de Gálatas, todo. Porque la idea, ¿por qué lo vamos a hacer? Porque la idea se conserva. El planteamiento que va a hacer el apóstol va a mantener la idea, no la corta, y si no la corta él, mucho menos nosotros. Siempre partimos el texto de una manera natural, conforme lo que Dios va mostrando en la porción que estamos estudiando. Y aunque nos tome un poquito más de tiempo, porque nos va a tomar un par de minutos leerlo todo y después volver a leerlo para desmenuzarlo y aprender, vamos a hacerlo en esta ocasión. Dice acá el capítulo 2, versos del 1 al 21. Dice Pablo: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles, a los que tenían cierta reputación. Verso 3. Mas de aún Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, es decir, no judíos, como a Pedro el de la circuncisión, es decir, judíos, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, hablando de Jesucristo y su llamado. Verso 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas,
Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando vino Pedro a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Está hablando del apóstol Pedro. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. El nosotros se refiere a los judíos. Nosotros los judíos hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por esto Cristo ministro del pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas, vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás, por demás murió Cristo. Todos en algún momento estuvimos en una condición de esclavitud acerca del pecado, en relación al pecado. No teníamos elección, la carne nos lo pedía, nosotros se lo dábamos. No veíamos mal el adulterio como ahora lo vemos, no veíamos mal la fornicación como ahora lo vemos, no veíamos mal otros pecados como mentir, falsificar un documento o dañar a otra persona como ahora lo vemos. Ahora pensamos y decimos, no, eso no está bien, no está bien. Pero cuando conocimos el Evangelio verdadero fue un llamado a la salvación, por supuesto. Y fue efectiva una salvación. Pero también fue un llamado a la vida cristiana que debe vivirse en libertad. Y de esa manera el Evangelio nos proveyó una oportunidad para disfrutar de la libertad que Cristo nos ofrece. En primer lugar, la libertad del pecado. Ahora, mi hermano, podemos ser libres del pecado, podemos liberarnos de él. Es por esa la razón que Pablo dijo: el que antes perseguía la iglesia, ahora predica el Evangelio. Un cambio. Antes, cuando necesitabas embriagarte, eras porque eras esclavo del pecado, pero conociste la libertad en Cristo por medio del Evangelio verdadero, y entonces dejaste todo eso, y no de manera religiosa, es que Cristo te llenó, y ahora tú no buscas esas cosas en el mundo. Pero lo que nosotros percibimos luego de que conocemos el Evangelio y somos liberados del pecado, es otro tipo de esclavitud. Ahora ya no es la del pecado, es la de la religiosidad. Y algunos creyentes lamentablemente han tenido una experiencia muy triste y muy decepcionante. Es que no han sido libres, sino que ha habido un traslado de celda. Fueron liberados del pecado, escucharon el Evangelio, pero vino alguien que les metió en la cabeza un tema legalista, que es el tema que trata el capítulo 2, y fueron encerrados en otra celda, ahora en la celda de la religiosidad. Y Pablo dice, eso no tiene sentido, no tiene sentido. Si Cristo te liberó y te sacó de donde te sacó, es para que seas libre, para que vivas para Él, para que hagas su voluntad, para que disfrutes la vida cristiana. Y a veces no se disfruta porque la vida cristiana se vuelve una serie de reglas a cumplir. Y hay personas que lo prefieren. Hay personas que prefieren que les digan qué hacer
en lugar de recibir la guía del Espíritu Santo y leer la Biblia y orar y tener intimidad con Dios y una vida muy cercana y en comunión con Dios. Ahora, como te dije, hay muchos matices acerca del legalismo y en esta ocasión vamos a aprender cómo usar bien esta libertad. Dicho de otra manera, si tú hubieras estado preso ahora piensa en cuánto tiempo estuviste sin Cristo, algunos muy poco tiempo, otros algunos años, otros décadas, pero luego te sacaron a libertad, como un preso que sale después de 30 años por un delito terrible y entonces sale a la realidad y ahora no sabe qué hacer, ahora necesita ayuda, necesita entender qué es lo que está a su alrededor y cómo ahora puede usar bien esa libertad. Es básicamente lo que los creyentes necesitamos aprender, usar bien esa libertad, porque como te decía, algunos solo han experimentado un traslado de una prisión a otra, la del pecado a la del legalismo. Algo que tiene un nuevo matiz que te estoy mostrando en este momento, fíjate. Definamos ahora un poco legalismo. Es esforzarse en algo para agradar a alguien. Te lo trato de poner tan sencillo como me sea posible. Es esforzarme en algo para agradar a alguien, incluyendo a Dios. Y pensar que de eso se trata. Ahora yo tengo que esforzarme en algo para agradar a mi esposa. Y lo mismo piensa ella. O los padres pensando, yo tengo que hacer algo para agradar a mis hijos y viceversa. O tú en la oficina pensando, yo tengo que esforzarme en algo para agradar a alguien y este alguien es tu jefe. Otros están en una lucha por décadas por agradar a la suegra. Sigue. ¿Está mal eso? No está mal. Hasta que se trata de tener agradado a Dios por lo que hacemos o dejamos de hacer. Y yo me quiero esforzar por agradar al Señor y creo que es una buena motivación. El aspecto de fondo está bien, el aspecto de forma no lo está, porque en la forma en que quieres hacerlo es en la carne. Y a veces para tener agradado a la esposa, al jefe, a los hijos, a los líderes de la iglesia, que es lo que vamos a ver a continuación, entonces tengo que volverme un camaleón para tratar de tener agradado a medio mundo. Y eso es un mal uso de la libertad en Cristo. Y lo que nos va a trazar este capítulo, y por eso voy a entrar tan rápido como pueda ser posible, porque va a ser un poco extenso, pero créeme que va a ser muy sustancioso. Es un trozo excelente el que estamos estudiando en esta mañana. Lo primero que va a hacer es, mira, sobre aspectos en los que tú tengas inquietud de si es o no es, lo que debes hacer para usar bien tu libertad en Cristo es confírmalo. Habla con tu maestro, crece, habla con el líder del ministerio en el que estás, habla con tu pastor, confírmale y pregúntale, ven, ¿está mal hacer esto? ¿Está mal mentir en un formulario? ¿Está mal mentir en una entrevista de trabajo? ¿Está mal que me deje crecer el cabello? ¿Está mal que me ponga un piercing? Un arete, yo no sé, en la oreja. No, pero yo me lo quiero poner en la nariz. Y quiero andar las llaves ahí, ¿verdad? Pero no sé qué podría hacer. ¿Sabes que lo primero que debemos hacer es confirmarla? Porque eso es precisamente lo que hizo Pablo acá. Dice, verso 1. Después, pasados 14 años, te hago un recuento, otra vez por tema de tiempo, rápido. Pablo se convierte yendo de Jerusalén a Damasco. Él lo que quería era matar a los cristianos, tiene un encuentro personal con Jesús y no cambia el destino. Él se dirige a Damasco, pero el propósito cambió. Ya no va a matar a los cristianos o a apresarlos, va a predicar el evangelio. El Señor lo cambió. Pasó 3 años sin alguien que lo formara ministerialmente o bíblicamente, diríamos nosotros, pero el Señor le dio revelación a él. Y esta revelación se confirmó cuando 3 años después bajó a Jerusalén para confirmar si en lo que él estaba era correcto, y 2 de los apóstoles, Jacobo y Pedro, le dijeron, vas bien.
Y cuando él confirma esto, entonces sigue sirviendo al Señor y se devuelve a Tarso, luego va a Antioquía. Posterior a esto, él crece, pasan 14 años según lo que acabamos de leer, pasan 14 años. Y dentro de estos 14 años el Señor lo llama al ministerio y hace equipo con Bernabé, este que vas a escuchar a continuación. Es un compañero de milicia, es un ministro. Y entonces van a las regiones en su primer viaje misionero, van y establecen la iglesia en Galacia. Galacia, donde tiene, tú vas a ver en el libro de los Hechos, asentamientos o ciudades que eran Iconio, Listra, Derbe, que son una región la Gálata. A ellos les está escribiendo. Pero entonces sucede algo, dice aquí, subí otra vez a Jerusalén. ¿Cuánto tiempo después? 14 años. Aquí ha pasado tiempo. Dice, con Bernabé, ahora sabemos quién es Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Verso 2. Pero subí según una revelación, o sea, el Señor me lo indicó. Dice, para no correr, o haber corrido en vano, expuse, ¿cómo dice? En privado, y aquí esto se vuelve como, cuando uno lo empieza a leer como, ¿y quiénes serán estos? Yo puedo pensarlo, ¿de quiénes está hablando? Dice, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Y dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, es decir, no judío, ¿qué pasó? Fue obligado a circuncidarse. Rápido te cuento. Otra vez es un tema de tiempo y te pido que por favor trates la manera de seguirme en este ritmo. Hechos capítulo 15, verso 1 dice qué es lo que pasaba. Dice, por esos días llegaron a Antioquía algunos hombres de la región de Judea, es decir, judíos, y ellos enseñaban a los seguidores de Jesús, los gálatas podrían ser también, que debían circuncidarse. Es lo que nos está contando Pablo. Ahora, antes de seguir, ¿debe circuncidarse a alguien que no es judío? ¿Seguro? Ok, qué bueno que su fe está pero súper firme. No tiene por qué circuncidarse. Y es lo que está diciendo Pablo, porque si Tito, que no es judío, fue obligado. Por estos. Dice, porque así lo ordenaba la ley de Moisés. Les enseñaban también que, aquí está lo grave, si no se circuncidaban, Dios no los salvaría. Hagamos una pequeña pausa. En la mente del judío, en el conocimiento del judío, una de las cosas más importantes para ellos era circuncidarse, porque esta era una señal del pacto de Dios para ellos confirmar que son el pueblo de Dios. Para ellos es muy importante. Esto formaba parte de sus creencias, de sus convicciones más fuertes, de su sistema religioso, aunque esto que acabamos de leer por ningún lado está en la ley y en el Antiguo Testamento, de que eran salvos por circuncidarse, eran parte del pueblo de Dios por circuncidarse, nunca salvos, pero esto es lo que enseñaban. Esto muestra que tenían sus creencias como nosotros y que pensábamos que era por obras, y entonces cuando conocimos del Señor seguimos pensando que algo de eso todavía tiene que ser. Por eso cuando a mí me hablaron en el año 93, cuando tenía pocos meses de haberme convertido al Señor, a mí me hizo mucho ruido que me hablaran de bautizarme después de creer en Cristo. Porque yo lo que decía es, yo me bauticé. Y el misionero que habló conmigo allá en Honduras, andaba yo, en una campaña evangelística, imagínense. Me dice, no, a ti te bautizaron, tú no te bautizaste, a ti te bautizaron. Y yo decía, no, pero es que, no, porque es que algo tengo que hacer o algo ya hice. Y los judíos tenían esto tan arraigado, tenían unas creencias tan fuertes, que cuando el evangelio llegó y les abrió la puerta o las rejas para salir de la esclavitud del pecado, ellos no quisieron vivir libres. Ellos tenían un sistema religioso y se metieron a otro sistema, a celdas que decían, esto es, y no puede ser de otra manera. Y entonces, tremendo, porque mira lo que pasó en el verso 2, siempre en el mismo capítulo de Hechos. Dice, Pablo y Bernabé, ¿qué pasaba? No estaban de acuerdo con eso. Y discutieron con ellos. Ellos los que estaban, ahora lo digo, predicando otro evangelio. No, es que tienes que recibir a Cristo y también el poder de la segunda unción. Ese es otro evangelio. No, es que tienes que recibir a Cristo, pero tienes que diezmar.
Algo tienes que hacer. Tienes que esforzarte en algo para agradar a alguien. Ese es otro evangelio. Y dice, nosotros no estamos de acuerdo, discutimos con ellos. Por esa razón, los de la iglesia de Antioquía les pidieron a Pablo y a Bernabé que fueran a Jerusalén y que trataran de resolver ese problema con los apóstoles y los líderes de la iglesia en esa ciudad. ¿Quiénes son los de cierta reputación a los que se está refiriendo en Gálatas 2? Los apóstoles. Son los apóstoles. Ya vas a ver. El liderazgo de la iglesia. Estamos confundidos. Yo he recibido revelación. Yo creo que Jesús nos ha llamado a la libertad en Cristo para que la disfrutemos, seamos salvos, vivamos para Él y disfrutemos esto. Pero hay quienes nos quieren meter en otra prisión. Y entonces ante esto está generando confusión. Y entonces dicen, ¿por qué no van a los apóstoles y resuelvan ese tema? O sea, refiéranlo. Y esto fue precisamente lo que hicieron. Dice, Pablo y Bernabé se pusieron en camino y algunos otros seguidores les acompañaron. Esto sucedió 14 años después. Y lo que hicieron fue referirles el caso. Dice verso 3. Le acompaña Bernabé, es un ministro judío, Pablo, un apóstol también judío. Y dice el verso 3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser judío. Qué bueno, yo estaba viendo si estaban leyendo conmigo, o al menos leyendo y poniendo atención. Es gentil, a esto se refiere con gentil, por cierto. Gentil es un no judío. Con todo y ser griego, ¿qué pasó? Fue obligado a circuncidarse. Tito es fruto del ministerio de Pablo. Está directamente en una carta que se llama así, se llama Tito, y en el verso 4, en el capítulo 1, verso 4 le dice, verdadero hijo mío en la fe. O sea, tú eres fruto de todo este esfuerzo, pero hay quienes tienen un sistema, vienen de un sistema religioso, vienen con ciertas creencias, vienen con ciertas vainas extrañas y lo que van a tratar es de que no vivas en tu libertad en Cristo, que no tienes que circuncidarte, te van a tratar de meter a la otra prisión de la religión. Y eso es lo que nosotros, dice Pablo, no podemos permitirlo. Y dice, y esto, es decir, que obligaron a Tito, a pesar de los hermanos, a mí me preocupa honestamente, siempre en cada iglesia de Cristo y en Cristo hay falsos hermanos, desde el inicio. ¿Y quiénes son, pastor? Te pido que te pongas de pie. No, sería. Nunca vamos a andar en eso. Pero aquí hay algunos aspectos tremendos. Dice, falsos hermanos, introducidos, alguien los introdujo, a escondidas, o ellos mismos, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo para reducirnos a esclavitud. A los cuales, estos falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad, dice, a los cuales, en el verso 5, ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Búscalo en tu casa y si necesitas volver a esto, tú sabes que tenemos un canal en YouTube que puedes retomar, puedes detener y puedes ir a los textos. En Mateo capítulo 13, Jesús refirió una parábola de la cizaña, donde los discípulos cuando vieron que había una cizaña, si no sabes, la cizaña cuando tú la ves, es como el trigo, es exactamente como el trigo, es idéntica. La diferencia es que en el tiempo de maduración, el trigo por el peso del grano cae. La cizaña por no tener fruto, no tener grano, permanece erguida, hablando de la altivez del impío y de la humildad del creyente. Pero hay un momento en que tú los ves y son, pero parece hermano. No, mira, es que va a la iglesia y cita la Biblia y está sirviendo y está involucrado. Y es buena persona, buena gente él, buena gente ella. Parece. Pero Pablo dice, no, hay algunos que no. Y estos que no van a hacer algo que los va a delatar.
son cizaña. Por cierto, los discípulos quisieron hacer algo que en la parábola, algo que nosotros quisiéramos hacer es, si tú ves a alguien con malas intenciones, si tú ves a alguien que amenaza tu libertad en Cristo, ¿qué quieres hacer? Vete, hermano, y saquémoslo, expulsémoslo de la iglesia, hermano. Acá no expulsamos a nadie, pero deberíamos. Y Jesús les dice, no, déjenlo. Dejen la cizaña, ahí déjenla. Porque más adelante en la parábola, cuando la leas, Él les dice, yo me encargo. Y Él se encarga. Lo he visto tantas veces. Pero entonces estos lo que hacen es que espían, y voy a avanzar rápido, el texto tiene demasiadas cosas, pero que espían, ¿qué significa? Imagínate un espía. ¿El espía lo detectas de inmediato? No, porque finge, es un falso hermano. Y lo que esconde son los motivos. Va a parecer espiritual, pero siendo espía va a esconder motivaciones carnales. Quiere la atención, quiere recibir reconocimiento, quiere que alguien se esfuerce en algo para agradarle en algo. Y quiere agradarse. Y también va a buscar agradarte. Va a buscar agradarte. Cuando tú detectes eso, ten cuidado. Ten cuidado. Porque no solamente hacen eso, sino que la intención de este espía, aquí la descubre Pablo y dice al final, espiar nuestra libertad en Cristo, en el verso 4, que tenemos en Cristo, dice, ¿para qué? Para reducirnos a esclavitud, porque fíjate que los cizaña, los falsos hermanos, que te invitan a una vida religiosa, a un sistema del que ellos dicen, así es y no es de otra manera, es que así lo hacían en mi iglesia, es que así me enseñaron de pequeño, es que así era la religión de la que vengo, y eso es lo que deberíamos implementar acá. Lo que van a hacer es que van a criticar, van a cuestionar y van a tratar de controlar. Eso es reducirnos a esclavitud. Pero, ¿y qué debo hacer yo? Yo creo que lo mismo que Pablo. Verso 5. A los cuales ni por un momento, que ni se les ocurra, ni un centímetro atrás retrocedimos. Nos paramos como defensores del Evangelio verdadero, que estamos viviendo una libertad verdadera que los otros critican. Y dice, no accedimos ni por un momento a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Eso es exactamente. Y lo que hicieron a continuación, no solo hay que referir el caso, es, ven pastor, mira, está pasando este en el trabajo y entonces yo no quiero, yo me siento estresado por esto y quizás estoy siendo muy legalista con mi esposa, con mi esposo, o estoy siendo muy estricto con mis hijos y no les estoy enseñando la vida cristiana como debe ser. Y tengo mis dudas, tengo mis inquietudes. ¿Será eso así? Y entonces podemos referirlo a los que van adelante de nosotros, en este caso son los apóstoles, parte de los 12, ya vamos a ver todos los elementos y luego los menciona. Pero mira, después de referir el caso, lo que buscaron fue resolverlo, por supuesto, dice verso 6. Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, ¿qué dice? Fuerte. Son los apóstoles. Sigamos. Dios, nada me importa, dice. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. ¿Qué está diciendo? Tito es gentil y estos están predicando que debemos judaizarlo y nosotros lo que hemos pensado es, no debe ser así. Eso es legalista. Esta persona se viste de cierta manera y este está criticando la forma en que se viste. Y nosotros hemos dicho, no debería ser así. Estos líderes están exigiendo a la gente que les levantemos la barra y que les exijamos y que hagamos esto. Y entonces nosotros lo que hemos dicho es que no, déjenlos tranquilos, que Dios haga su obra y cuando Dios haga su obra, entonces nosotros los influenciamos. Pero es que esta es la manera de que tiene que hacerse. Y nosotros hemos dicho, no es así, no es así. Y los apóstoles en el nada nuevo me comunicaron, lo que están diciendo es, ni quitaron ni agregaron. Era así. Era así, no nos dijeron nada nuevo. Algo que corregir, algo que agregar, algo que quitar. No, esa era la libertad en Cristo. No judaicen a los gentiles. Y dice, verso 7, antes
Por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para los gentiles. Ya te lo explico. Dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, aquí están los de cierta reputación, que lo que antes hayan sido, nada me importa. Y aquí te lo pongo en pantalla, pero leámoslo. Dice, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas. La palabra griega para considerado tiene una relación con reputación en el griego en ese contexto. Entonces lo que está planteando no es lo que los apóstoles se creían, sino lo que la gente creía de los apóstoles, que eran lo máximo. Y entonces Pablo dice, momentito, les tengo respeto, pero lo máximo es Jesús. El que se dio a sí mismo fue Jesús. Ellos son sus apóstoles, hay que respetarlos. De hecho, vine a Jerusalén para tratar este asunto porque respeto al liderazgo. Pero entonces, y ellos nada me corrigieron. Dice, eran considerados como columnas. Ahora, ¿por qué todo esto? Mira, Jacobo, el Jacobo que está planteando ahí, hablando de ser algo, era el hermano del Señor. Uy, que iba a tocar usted al hermano del pastor, al hijo del pastor, a la hija del pastor. Y hay de aquel que ose tocar a la esposa del pastor. Pablo dice, yo estoy aquí porque les respeto, estoy aquí porque son autoridad, pero además de eso, todo bien, acá estamos. Hablemos los asuntos y voy a respetar lo que ellos me digan. Ellos son hombres de Dios. Esto es algo lo que está planteando, pero es tan impresionante. Y no solo era el hermano del Señor, si tú revisas el texto que te pongo acá en pantalla, Hechos capítulo 15, vas a encontrar el concilio de Jerusalén en el que Jacobo resuelve el asunto y dice, se pone de pie, dice el texto, y dice, no obliguen a los gentiles a circuncidarse, no los judaicen. Él es autoridad, es el pastor principal de la iglesia en Jerusalén, si te interesa el dato. Y dice, yo con él fui y hablé en privado, respeto, ¿verdad? Hablamos en privado el asunto y sí, lo resolvimos porque, ¿qué es lo que pasaba ahí? Cefas y Juan eran apóstoles y parte de los 12 apóstoles. No eran, como diríamos nosotros, no eran cualquiera, eran personas respetables, tenían una posición tremenda ahí en la estructura de la iglesia de Dios en aquel momento. Y Pablo dice, sí, yo entiendo eso, pero yo puedo hablar con ellos sobre el asunto, yo quiero escuchar qué dicen ellos, y lo que me han confirmado es que no hay ningún problema, no tenemos ningún problema con Tito. Y antes de reprendernos, lo que hicieron, fíjate, fue que los respaldaron. Dice, verso 9 de nuevo, dice, reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, el hermano del Señor, Cefas y Juan, no solo apóstoles, eran parte del círculo más cercano de Jesús. Esto es, wow, ¿verdad? Por eso dice, lo que hayan sido en otro tiempo es irrelevante, diría. Nada me importa, o sea, podemos hablar. Y dice, nos dieron a mí, en el verso 9, y a Bernabé, la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia, esperando que quizás me van a regañar porque es que me puse un tatuaje. ¿Qué van a decir en la iglesia? No, ya sé, voy a llegar con un buzo hasta aquí, ¿verdad? Y hasta aquí. ¿O qué van a decir? Que vaya yo al gimnasio. Yo creo que es saludable que vayamos al gimnasio. Qué bueno. Pero ¿y qué van a decir si me dejo crecer el cabello, si me lo rapo, si me visto de cierta manera, si uso gorra o no? Si los zapatos, pero ¿y si las palabras? ¿Y si la bebida? Que te he dicho una y otra vez, la bebida no está mal, lo malo es embriagarse. Pero si no te puedes detener en la primera, mejor ninguna. ¿Quedó claro? Ok, y eso no es legalismo, porque embriagarse sí es pecado. Pero entonces, bailar, pero tantas cosas que surgen y cómo yo muestro mi libertad en Cristo. Yo necesito, pastor, ir confirmándolo porque hay algunas cosas que yo no estoy seguro. Ok, haz lo mismo que Pablo. Hablemos
y resolvámoslo. Todo esto tiene solución. Mira, en lugar de reprenderlos, los respaldan. Y lo que dice es que nos dimos la mano en señal de compañerismo. O sea, ¿estamos de acuerdo? Pedro, ¿qué dices? No, sí, fresco. Quiero decir, ¿y Juan? Sí, yo digo, así es, claro. ¿Y el pastor principal qué dice? Jacob, sí, ¿qué pasó aquí? No, que aquí Tito, mira que está. No, eso está mal. Y tú estamos de acuerdo. Y Bernabé ahí también. Y entonces nos dimos la mano, no sé, yo creo que fue así, no fue. Entonces, ¿quedamos? Sí, quedamos, listo. Quedamos. Ay, me faltó. ¿Quedamos? Sí, quedamos. ¿Y entonces libres en Cristo? Sí, libres en Cristo. Puedes confirmarlo. Y resuelven el asunto de los judíos y no judíos. Solo te regalo esto con la intención de que puedas comprender todo o tanto como pueda ser de ese texto, que no te quede un verso ahí suelto. Te regalo esto. El evangelio verdadero es uno solo. Es uno. No hay dos, tres, no, todos los caminos llevan a Dios. No, Señor. Solo Jesús. Y el evangelio que predicó Jesús, que es el que confirma Pablo, ahora Pablo está tranquilo y dice, este es el evangelio verdadero. Sé libre de todas esas cosas, sé libre del pecado y no caigas en el legalismo religioso. Suelta todas esas cosas, deja de criticar, deja de cuestionar, deja de controlar. Vive tu libertad en Cristo, disfrútala y sirve al Señor. El evangelio verdadero es uno solo. Su alcance sí se extiende a ministerios diferentes, dentro de culturas diferentes, conformado o conformadas las culturas por personas diferentes. Solo aquí en esta iglesia somos bien diferentes. Y algunos damos gracias a Dios de ser diferentes, ¿verdad? Somos bien distintos. Los matrimonios aquí, mira a tu pareja o piensa en tu pareja y dices, gracias a Dios yo soy... No, somos diferentes. Vida Nueva Bogotá tiene algunas diferencias con Vida Nueva San Salvador, y si visitas Vida Nueva en Nicaragua es un poco diferente, y también vas a México, pero en todas vas a ver la gracia de Dios, esto te lo aseguro. En todas vas a ver pero los cantos son distintos. Sí son distintos, pero deberíamos unificarlos para que... Déjalos. Aquí en Colombia deberían ser más cumbias, pastor. No, cumbias es del diablo. Hay una tentación por entrar a la otra jaula y meternos y encerrarnos. Aquí es. Y aquí me siento seguro. Aquí en esta celda. No, salte de esas dos celdas, del pecado, de la religiosidad, y disfruta tu libertad en Cristo, para vivir para Él, no para el pecado. Entendiendo esto, ¿qué pasa? En el caso de Pablo estaba en lo correcto. Y dice, bien, no he corrido en vano, es lo que dice. Eso es lo que parte diciendo. Dice, ay, qué bueno que no he corrido en vano. Y qué bueno que lo que le recomendamos a Tito y que la firmeza que mostramos delante del legalismo es la correcta. Entonces, vivamos y disfrutemos nuestra libertad en Cristo. Pero, ¿y si no? ¿Y si hay algo que no está bien dentro de nuestra libertad en Cristo? ¿O si hay alguien que está jugando a estar dentro de la celda y volver a su libertad, entrar y salir, casa por cárcel? Entonces, pero ¿y si hay alguien haciendo esto? Entonces hay que corregirlo. Verso 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, ¿qué pasó? Le resistí cara a cara, porque era de condenar. Antes de seguir, debo anticiparte que este texto, esto que vamos a leer, yo lo he escuchado en diferentes tonalidades, perspectivas, y quizás eso me hizo verlo detalladamente, palabra por palabra, griega, en el sentido y el contexto de todo el capítulo, para entender lo que está pasando ahí, lo que el texto dice y lo que el texto no dice. Lo primero es que está planteando que fue resistirle cara a cara, significa que se interpuso en su camino, para que lo entiendas. Es que alguien está haciendo algo que no debe, va mal,
y es como, yo no sé, se va a colar en el Transmilenio. Espero que no. Pero no hay que ser legalista, no, es que eso está mal, hay que respetar la autoridad. ¿Y usted para dónde va? No, que para... No, señor, eso está mal. ¿Cómo así? Le resistí cara a cara. Lo digo porque, especialmente los que tienen un sesgo legalista, dicen que lo que buscó Pablo en relación a Pedro fue avergonzarle, el texto nunca lo dice. Otros dicen lo que hizo fue exponerlo, el texto no dice eso. Otros piensan, es exponerlo para que se avergüence, el texto no dice eso. Pero ¿qué sí dice? Le resistí cara a cara. No hablé de él, hablé con él. Y me puse en su camino porque vi que algo no andaba bien. Y si te gustan los chismes, sigamos leyendo. Verso 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, es decir, los judíos. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, Bernabé, el que se puso firme con él, ¿te acuerdas? Lo acabamos de leer, que dijimos, no, ni por un momento, Tito, no señor, no se me circuncida. No señor. Y Bernabé, no. Pero a la sombra de Pedro, a la sombra de Pablo, perdón. Ahora está a la sombra de Pedro y Pedro dice, no, pero es que si estamos con los gentiles, portémonos de una manera y cuando estemos con los judíos, de otra. ¿Pero qué tiene que ver todo esto? Lo que dice es que abruptamente dice que ya el escenario cambia, ya no están en Jerusalén, ahora están en Antioquía, ya no son judíos, es una iglesia no conformada por judíos. No están sujetos a la ley, ni la conocen bien, pero habían estado esclavos del pecado, escucharon el evangelio verdadero y disfrutaron su libertad en Cristo. Y entonces ellos tenían una dieta distinta, ellos podían comer cosas que los judíos por la ley no podían comer. La más famosa de ellas es cerdo. Habían otras cosas, no podían comer reptiles, no podían comer conejo, Pero imagínate, entonces, ¿qué estaba pasando? Que Pedro, judío, sube a Antioquía, gentil, no judía, estaba entre creyentes, y entonces estaba teniendo coinonía. Coinonía significa compañerismo. Y entonces estaba en la mesa, ¿y qué hace uno a la mesa? Comer. ¿Y qué comían los gentiles? Cerdo. Y entonces Pedro estaba disfrutando su libertad en Cristo. Él probó por primera vez la lechona. ¡Qué buenísimo! ¿Quién hizo esta lechona? No, que la compramos acá por Mandalay. No, pero es que qué buenísima. ¿Y esto qué es? Es el cuero, pruébalo. Buenísimo, oiga. ¿Y este chorizo de quién es? No, ya no lo vamos a comer. Puedo, sí, hágale, siga. Y ese chorizo. Ay, qué buenísimo. Pero échale limón. Y ustedes, échale limón. Qué buenísimo, están pasando un excelente tiempo y este hombre estaba teniendo un disfrute tremendo en su libertad en Cristo y dice el cristianismo es lo máximo, ¿o no? ¿Y estaba pecando? No. Pero llegan unos de parte de Jacobo, dice el verso 12, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, entran los de parte de Jacobo, estos son judíos. Y entonces lo que pasa es que pero este hombre no haya ni cómo, ¿verdad? Es que la picada, la lechona, el chorizo, los chicharrones, y qué bueno. Buena, sí, estamos pasando. Y llegan los de parte de Jacobo. Y entonces Pedro, esto está mal. Dice que se retraía y se apartaba y había simulación. ¿Sabes qué? Lo que describe es esto. Que se sintió intimidado, experimentó presión social, porque los de parte de Jacobo nada dijeron. Pero estos son judíos, ¿qué van a decir? Que yo, que soy apóstol del círculo íntimo de Jesús,
que acordé allá en Jerusalén. Yo le dije a Pablo, ¿estamos de acuerdo? Sí, no hay que judaizar a los gentiles. Entonces, está bien todo esto. Y entonces vienen los otros y digo, ¿y qué van a pensar? Y entonces, buena la lechona. ¿Qué más? ¿Cómo van? Así, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Cómo va la iglesia? No, súper chévere. Comamos. No tengo hambre. Y lo terrible es que, claro, era un líder, debía dar el ejemplo, y no lo estaba dando. Ahí te hago preguntas sencillas. ¿Tener coinonía o compañerismo con los gentiles era lo reprochable? Entonces, quizás comer lechona con los gentiles, ¿era reprochable? No. Pero, ¿dar mal ejemplo a otros? Es curioso porque lo que sigue es el verso 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente, o sea, Pedro y Bernabé, no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, y aquí viene la confusión, mira, ¿qué dice? Delante de todos, delante de todos. ¿Cómo lo hizo con los apóstoles? ¿Te acuerdas en el verso 2? Dice que fue a ellos y habló con ellos en privado, en privado. Lo que está planteando es la dinámica de lo que está sucediendo. Delante de todos, lo que significa es que estaban comiendo, llegan los de parte de Jacobo, el comportamiento de Pedro cambia, se vuelve hipócrita, y entonces cuando está disimulando que no tiene nada que ver con estos gentiles, y entonces ahí Pablo le resiste cara a cara, se interpone en su camino, y básicamente le dice, Pedro, ¿qué haces? No hay ningún grito, no hay ninguna exposición ni deseo de avergonzar. Está interviniendo. No fue en privado, fue ahí en la dinámica de que están comiendo y llegan los hermanos de Judea de parte de Jacobo, el hermano del Señor, pastor principal, y estos gentiles que están comiendo chicharrón. Y está en medio y ahora a estos los tenía agradados y listo, pero por otro lado a estos también los tengo agradados, pero ahora se me juntó el rebaño. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? Y entonces le dice Pablo, dije a Pedro delante de todos, ahí en la dinámica de la cena, dice, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y nunca hay una referencia expresa de que Pedro obligaba a esa mesa de gentiles a no comer, es decir, que eso nos lleve a pensar que no estaban comiendo algo indebido, diríamos nosotros. Pero lo que sí está diciendo es, Pedro, con esa conducta tuya, ejerces una presión social en los que te ven y entienden y se confunden acerca del cristianismo. Y lo que estás haciendo es que sí, ya saliste del pecado, esto no andas en un pecado grave, terrible, espero que no, ¿verdad? Saliste a la libertad en Cristo, pero ahora te estás metiendo y te estás saliendo de esa jaula de la religiosidad y los que te ven se confunden. Porque piensan que así es el cristianismo. De hecho, te apuesto a que tus compañeros de trabajo, de estudios, familia o conocidos piensan que el cristianismo es eso, de lo que aquí te vamos a permitir, de lo que no, de que somos espías, como los infiltrados, ¿te acuerdas? Y que entonces vamos a ver, regálame ¿cuál es tu Instagram? Ah, sí, es Pecador 203, ¿verdad? Entonces, espiando y controlando y viendo y ahí como tratando como un policía espiritual en la esquina detrás de un rótulo para ver el que se cruza hacia la izquierda que no debe y entonces intervenir y decir condenarlo y a ver la multa. Y usted, mire, usted no puede hacer esto y usted esto, lo otro y entonces su sanción es esta y solo esperando que el otro falle. Terrible, terrible situación. Esto es algo que no debe pasar. Ahora, y uno piensa, Pedro, no le bastó negar al Señor. Le damos duro, Pedro, le damos duro. Sin embargo, todos actuamos como Pedro cuando caemos en el temor al que dirán.
cuando llegue el momento de darte a conocer como verdadero creyente, libertad en Cristo. Y tú no, ¿por qué no vamos a rumbear y esto y lo otro? No, porque la religión no me lo permite. O yo ya no voy a eso porque Cristo me llenó. Yo hacía eso porque yo estaba vacío. Mi vida era un desastre y sí, yo necesitaba de eso y me fue tan mal. Conocí a personas que fue terrible, tuve unas experiencias fatales, me fue horrible. Pero ahora he salido de esa esclavitud del pecado y tampoco estoy en la esclavitud de la religión y esta es mi libertad en Cristo. Yo podría ir, pero no me nace. Ven, pero a ver, y a veces, yo no sé, ¿verdad? Que te ofrecen un trago para ver si, y dicen, para ver si es un cristiano de verdad. Y ponen el trago y uno... Y depende con quién. Y mira, es que la gente piensa de nosotros que no somos legalistas y que debemos tener cuidado con el legalismo. Debemos tener mucho cuidado. Porque hay un problema y es que teniendo libertad en Cristo, también sea usado para el pecado. Y él va a abordar esto a continuación, pero lo va a profundizar y lo va a ampliar más adelante en la carta. No, somos libres para hacer la voluntad de Dios. Y qué bendición eso que no seamos como Pedro. Proverbios 29-25, el temor del hombre, dice este proverbio, pondrá lazo. Por temor a lo que va a decir tu mamá de tu fe en Cristo. Por temor a los que han sido tus amigos todo este tiempo, tú vas a moverte y vas a tratar de tener agradado a este, pero con este es diferente, entonces tengo que cambiar mi conducta para tener agradado a este, porque el legalismo sutil es esto, es esforzarme por hacer algo, esforzarme en algo para tener agradado a alguien. Y entonces tengo que hacer de una manera con el jefe, y otra manera con la esposa, y otra manera con los hijos, y otra manera con los hermanos de la iglesia. Aquí yo no digo groserías, aquí yo no exploto, aquí no, pero allá sí, porque es diferente. Yo creo que no debemos, si piensas tener un camaleón, aquí te regalo un nombre que podrías ponerle. Tiene la capacidad para cambiar dependiendo del ambiente que le rodea, para no ser presa fácil. No está bien que seamos creyentes camaleones. Algunos son changoleones. Pues no, camaleones, no está bien. Mira, sé tú mismo. Pierde el temor ya a que te desprecien, que no hagan nada. Fíjate, lo recomendable es lo que hizo Pablo, es detener apropiadamente toda conducta inapropiada. Toda conducta. Ahora, lo que Pablo hizo con Pedro, y luego avanzamos, es algo que muchos tememos hacer y es confrontar. Aquí ni te invito a que levantes la mano, solo respóndete a ti mismo y dite, ¿mí mismo? Que no nos gusta confrontar. Es común evitar confrontar por temor a desagradar a los demás. Algunos no tienen problema con confrontar, pero algunos tenemos o tienen problema para confrontar porque ¿qué va a pensar de mí? Se va a molestar. No podemos tener pláticas difíciles. Yo no puedo escuchar que me digan nada. E incluso a veces este es el riesgo que tenemos. No, a mí no se me puede decir nada porque yo me molesto, yo lo tomo personal. No, pero deberíamos tener esa capacidad en nuestra libertad en Cristo. Ahora, si se hace bien, ¿qué pasa? ¿Sale bien? Sí, hay que hacerlo delante de todos para que se avergüence. No es eso lo que está diciendo el texto. Pero para que escuchen todos. No es eso lo que está diciendo el texto. Lo que sí dice es que Pedro, habíamos acordado allá en Jerusalén de que no había problema con esto. Pedro, ¿te acuerdas que en Hechos 10 el Señor bajó un lienzo 3 veces lleno de reptiles, algo que no podías comer? Y el Señor mismo te dijo, mata y come 3 veces. Pedro, ¿se te olvidó eso? Pedro, ¿qué estás haciendo?
reacciona Pedro. Y el otro te está siguiendo. Bernabé, hermano, que no, en relación al caso de Tito, ¿no estaba usted conmigo en eso? ¿Firme? ¿Y ahora qué pasó? Y los otros judíos que también lo seguían y toda la confusión, y lo resolvieron. Qué rico es resolver. Qué rico es resolver. Dentro de nuestra libertad en Cristo. Pero entonces, a continuación, vamos a ver unos 8 versos más. Y entonces, como faltan unos cuantos minutos, créeme, no me voy a tomar mucho tiempo. Pónganse de pie. Pónganse de pie. El que no se ponga de pie es pecador. Estírense, como quieran. Como quieran. Sí, chévere, salúdense. Qué bien, qué rico. ¿Ya? Ok. Pueden sentarse, hermanos. Y el que no se siente es hijo de Dios, igual que se sentó, el que sentó. Lo que va a hacer a continuación Pablo nos contó ya la situación, cómo se confirmaba, cómo se corregía, pero ahora va a volver a retomar las bases, el fundamento de nuestra libertad en Cristo. Te anticipo que va a ser enredado el texto, pero que es muy comprensible, muy comprensible. De hecho, es mi responsabilidad hacerlo como tu pastor. Pero retomando las bases, lo que va a decir es, mira, ¿quieres usar bien tu libertad en Cristo? Aprende o recuerda cómo la conseguiste. ¿Cómo se consigue esa libertad en Cristo? ¿Cómo conseguirla? Aprende cómo fue. Entonces, continúa haciéndole ver a Pedro esto, y lo que le dices, Pedro, se te olvidó cómo es la justificación. Y te voy a explicar esto. Dice en el verso 15, nosotros judíos de nacimiento. No que viniste de otro lado y adquiriste la nacionalidad judía, un prosélito. No. Judíos, de sangre. Y no pecadores de entre los gentiles. Antes de que te deje ahí como inquieto esto, lo que está planteando Pablo es, esto es lo que creemos los judíos, que por ser judíos no somos pecadores como los gentiles. Que por ser de Vida Nueva Bogotá no somos pecadores como los de la oficina. No, dice, esto que creemos nosotros, ya vas a ver más adelante cómo lo refuta. Y entonces dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Verso 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también, es decir, los judíos, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. La justificación es clave para la vida libre en Cristo. Es fundamental, es fundamental. Y lo primero que va a plantear es, todo esfuerzo humano es inútil para conseguirla. Todo esfuerzo. Todo ese esfuerzo que tú haces para agradar a Dios, sin Cristo, eso es inútil, eso es inútil. ¿Sabes qué justificación significa? Ser declarado justo. Es un documento, si prefieres el término legal, es alguien pagó la pena por ti. Es lo que encierra mayormente ese texto y sobre eso cantábamos. Alguien hizo algo que sí bastó. Alguien hizo algo que sí satisfizo. Alguien hizo algo que pagó toda la deuda por ese pecado, porque la justificación no significa de que tú no pecaste, significa que sí pecaste y que sí hay una penalidad por ese pecado, pero esa penalidad ya no va sobre ti porque alguien hizo algo que satisfizo. Alguien pagó toda la deuda, no quedó ni un centavo pendiente. Y cantábamos sobre eso, Jesucristo basta. Se está refiriendo, por supuesto, a Jesús. Y en ese sentido, dice, judíos, nosotros sabemos, nosotros tenemos la ley. Nosotros hemos visto de menos a los gentiles porque no conocen la ley. Pero miren, ¿saben qué? Dicen, nosotros que hemos creído en Jesucristo,
nosotros hemos necesitado de Jesús porque por las obras de la ley, es decir, cumpliendo a cabalidad los 613 mandamientos contenidos en la ley de Moisés, nosotros siempre fuimos incapaces de cumplirlo. Te menciono un evento. Cuando va Moisés a recibir la ley al monte Sinaí y demora en bajar, cuando baja trae las tablas escritas con el dedo de Dios. Y entonces encuentra a la nación de Israel que habían levantado un becerro y estaban teniendo una prostitución espiritual, una fiesta ahí llena de pecado. Aarón quedó de encargado, pero a Aarón se la montaron porque Aarón lo que trató fue de agradar al pueblo. Cedió. ¿Y te acuerdas qué hizo Moisés cuando vio eso? Quebró la ley, ilustrando y describiendo lo que la nación de Israel iba a hacer cada día, como tú y yo, quebrando la ley cada día, sin oportunidad alguna a cumplirla a totalidad o a cabalidad, de manera que pudiera satisfacer a Dios o que pudiera agradar a Dios. Dios podría ver y decir, no es suficiente, pero he sido buena gente. Pero yo voy a la iglesia, pero yo hago esto, yo he leído la Biblia de pasta a pasta una y otra vez y no es malo. Ir a la iglesia no es malo, leer la Biblia, lo malo es hacerlo sin Cristo. Porque dice, nadie puede ser justificado de esa manera. Miren, nadie, incluyendo a Moisés, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni David, ni Eliseo o Elías, si lo prefieres, ni Jeremías, ni Daniel, ni todos esos hombres que uno usa de referente. Nadie ha podido. Tu libertad en Cristo la consiguió Jesús. Y fíjate, solo un detalle acá. Que dice en el verso 16, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. ¿Eso dice? Fe de Jesucristo. De Jesucristo. Y uno piensa, quizás se equivocó. Dice, por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído, ahora sí dice, en Jesucristo, para ser justificados por la fe, ¿qué dice? De Cristo. Pero ¿y qué diferencia hace? Toda. Pero hemos creído en Cristo, por supuesto. Pero ¿qué es lo que hemos creído en Cristo? Lo que Cristo hizo por fe. Lo que nos salva, lo que nos justifica, lo que nos da esta libertad tan deliciosa en Cristo, es la fe de Jesucristo. Que por esa fe de Jesucristo, esa confianza que tenía en la palabra de Dios, en el Padre, Él fue y se ofreció a sí mismo en la cruz. ¿Te acuerdas cuando estaba en Getsemaní, cuando la cruz se acercaba y Él dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa? Señor, yo no quiero. Esto va a doler, esto va a ser difícil, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa fe que obró en Jesucristo, eso que Él hizo, todo esto que Él hizo cuando fue a la cruz, cuando les prometió a los discípulos que iba a resucitar, cuando se ofreció a sí mismo, que es el punto de partida de esta carta, todo lo que Jesús hizo. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él, por la fe de Él, la obra de Él, es que nosotros somos salvos y podemos disfrutar nuestra libertad en Cristo. Te regalo 2 versos rápidos. Romanos 5:2 dice, justificados pues por la fe, no por las obras, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También en Romanos capítulo 10, verso 3 dice, porque ignorando la justicia de Dios, esto es lo que hicieron algunos, mira, y procurando establecer la suya propia. No, Jesús no. La ciencia sí. No, Jesús no. Las obras. No, el bautismo después de la fe. No, es que cuando yo chiquito, sí. No, es que lo que me enseñaron y las tradiciones de mis padres, sí. Lo que hizo Cristo, no. Yo voy a establecer la mía propia, la que me conviene, con la que me siento cómodo, con la que he abrazado. Esto de la fe de Jesucristo, no va mucho conmigo. Y Pablo dice, recuerda que la justificación que te permite ser hijo de Dios, que te da la salvación y puedas disfrutar una vida cristiana chévere, que puedas vivir para Él, fue algo que logró Jesús. Dice, no se han sujetado a la justicia de Dios porque establecieron la suya propia.
¿Y qué sucede a continuación? Fíjate que después a lo que va a hacer referencia, voy a avanzar acá, es, mira, hemos sido libres de la ley, es lo que va a plantear. No al legalismo, estás libre, estás libre. Y lo va a plantear con algunas aseveraciones que honestamente, mi hermano, me puso de cabeza toda la semana. O sea, yo dije, ¿qué está diciendo acá? ¿Pero qué es esto? Hay que considerar mucho el contexto de qué está hablando. Pero entonces dice el verso 17, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro del pecado? ¿Qué dice? En ninguna manera. Te lo explico rápido. Estamos libres del legalismo. La justificación no es por obras, es por fe. Entonces, no es necesario todo ese legalismo religioso, toda esa serie de reglas de hombres para agradar a los hombres. Todo eso no es necesario. Porque Pedro, tú que has vivido todo este tiempo pensando que comer cerdo es pecado por la ley, ahora entiende esto. Si Jesús es el que te permitió esto y el que te dijo que podías hacerlo, ¿eso hace de Cristo un ministro de pecado? No, lo que te mencionaba en Hechos 10. Fue Cristo el que te dijo de todos los reptiles, Pedro, mata y come. Y si tú revisas el texto, Pedro le dice, Señor, no. 3 veces. Y luego le dice, ve a la casa de Cornelio, también un gentil, y llega Pedro, y te invito a que leas el capítulo, y llega a su casa y lo primero que dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un judío estar en la casa de un gentil. ¿Te imaginas? Qué gusto visitarte, mi hermano, y tú sabes cuán abominable me es para mí estar acá. Es un prejuicio espantoso, terrible, horrible, es feo. Y le dice, Cristo, no te sientas mal por no cumplir los estándares religiosos de la gente. No te preocupes por lo que la familia te va a decir o te va a atacar. No te preocupes por la lluvia que está cayendo. ¡Qué aguacero! Terminemos. ¿Sí se entiende? Eres libre. Y dice, verso 18, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. 2 cosas rápido. Está diciendo, si lo que destruí, ¿lo vuelvo a edificar? ¿Qué sentido tiene? Y las cosas que destruí, lo que está diciendo Pablo es, todo ese legalismo, todos esos prejuicios, todo eso que yo me creía superior que los demás, todo ese sistema de creencias que yo tenía. Cuando yo vine a Cristo y entendí lo que Él hizo por mí, yo todo eso lo derribé. Yo ya no vivo atado a eso. ¿Qué sentido tiene que yo me vuelva y lo que destruí lo vuelva a edificar? Otra vez el legalismo. Luego lo que dice es, yo derribé eso, yo moría eso. Por la ley son muertos para la ley. Yo moría todo eso. Ya eso no me controla, no me gobierna. Y entonces, fíjate, lo que sí está claro es que toda espiritualidad hipócrita es innecesaria. No lo necesitas, hermano. Dice verso 20, perdón. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Aquí abre el entendimiento para lo que viene en la carta. Y lo que va a plantear es esto, y ahora sí cierro. La libertad en Cristo no conduce al pecado. Pedro, compartir con los gentiles, está bien.
Pedro, comer chicharrón está bien. Pedro, la glotonería sí está mal. Pero todo eso está bien, no te preocupes. Ay, pero es que yo lo he hecho toda la vida y a mí me está costando. Disfruta tu libertad en Cristo. Disfrútala, disfrútala. Porque la libertad en Cristo no conduce al pecado, pero sí conduce a morir al pecado. Y por eso hace esa referencia a: yo con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Porque el no valorar lo que Cristo hizo es como si todo eso fuese en vano. ¿Te puedes imaginar eso? Decir: no, mi sistema religioso funciona, y no funciona. No, mis creencias, yo no necesito de todo eso. Entonces en vano murió Jesús. Si alguien pudiera hacerlo de otra manera, en vano murió Jesús. Mira, el evangelio verdadero ofrece libertad verdadera. ¿La quisieras? ¿Quisieras esta libertad? Ven a Jesús. Vamos a orar. Te invito a que cierres tus ojos y que digamos al Señor: qué gran amor el que nos has mostrado, Señor. ¿Cómo quisiste sacarnos y cómo lo has logrado? Sacarnos de la esclavitud del pecado para que vivamos y disfrutemos la libertad en Cristo, que nos permite no estar atados a nuestro pasado, atados a nuestros problemas, esclavizados o controlados por hombres que algunos de ellos son como los infiltrados, son falsos hermanos y tratan de criticar, cuestionar y controlar. Pero no, Señor, también hombres tuyos como los apóstoles. Qué bueno es contar con alguien que pueda guiarnos dentro de esta libertad en Cristo y confirmar que está bien o algo está mal, o corregir si algo está mal. También confesamos que muchas veces nos encontramos en la situación de Pedro. Señor, con temor al que dirán, atados a eso, Señor, libéranos. Una vez nosotros entendemos nuestra libertad en Cristo y que podemos agradarte a ti, podemos decir no al pecado, porque así lo queremos, porque así lo entendemos y porque así lo confirma tu palabra. Te damos gracias por lo que tú haces en nuestra vida, porque podemos disfrutar de esta libertad, Señor, tan extraordinaria. Porque esto que cantábamos al inicio, Señor, en este culto, es una verdad. Verdaderamente Jesucristo basta. Señor, verdaderamente tu gracia es sublime. Señor, que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Que valga la pena, Señor, es el deseo que tenemos. Que verdaderamente te agrademos a ti, muriendo al pecado, pero también muriendo a un sistema religioso que nos agobia, Señor, que nos afecta. Y siempre con los ojos cerrados y rostros inclinados, yo quisiera hablar contigo que tú nunca antes has entregado tu vida a Jesús, nunca antes. Pero esta mañana tú dices: yo quiero hacerlo, yo quiero entregar mi vida a Jesús, yo quiero que Él me justifique. Yo no puedo por mí mismo, yo necesito de lo que Él hizo para darme salvación. Si este es el deseo de tu corazón, yo te invito a que hagas una oración y le digas: Padre Celestial, perdóname, perdona mis pecados, perdona mi orgullo, un orgullo que me llevaba a pretender agradarte en mis fuerzas, cuando en realidad puedo agradarte por fe en lo que Cristo hizo en la cruz. Yo
te pido que me limpies, te pido que me salves. Abro la puerta de mi corazón y te pido, Jesús, que entres a mi vida. Te recibo como mi Salvador y como mi Señor. Y te doy las gracias por darme la vida eterna que no merezco, Señor. Porque en tu nombre te he orado, Señor. Y si alguien acá esta mañana dice, pastor, yo oré con usted, yo hice la oración, yo te invito a que lo indiques levantando tu mano. Habrá alguien esta mañana que dice, pastor, yo oré con usted y solamente quisiera orar por ti. Habrá alguien esta mañana que dice, yo oré, yo quiero esta libertad en Cristo. Habrá alguien. Levanta tu mano si es así. Señor, gracias te damos por tu palabra, por la oportunidad de poder comprender lo que ahí dice, Señor, y también el poder disfrutar de esta libertad que nos das. Te la agradecemos, Señor. Es lo mejor que tenemos en esta vida, tener a Cristo en nosotros, identificarnos con su muerte y su resurrección y vivir para Él, Señor, fuera de toda religiosidad o todo legalismo. Esto es lo que creemos también, Señor. Queremos también pedirte que bendigas al dador alegre, porque ahora queremos darte las ofrendas que nos nace del corazón, la cantidad que nos has dicho, Señor, la forma en que nos has convencido también, y esto te lo agradecemos, Señor. Queremos pedirte que bendigas este recurso que necesitamos para seguir operando, sabiendo que tú no lo necesitas, Señor, tu obra sí, y nos complace el poder participar. Gracias por la bendición de tenerte, de contar con una iglesia en la que podemos disfrutar de nuestra libertad en Cristo. Y dentro de esta libertad, nosotros te damos ni siquiera por conveniencia, Señor, te lo damos de corazón. Queremos pedirte que bendigas estos diezmos y ofrendas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.